El gobierno convocó de urgencia a una reunión a los líderes parlamentarios y de la coalición cívica, para ver este tema precisamente, el asunto tarifario. Luego de que el oficialismo no diera quórum en la sesión especial convocada por la oposición, Marcos Peña citó para este jueves en Casa Rosada a sus aliados políticos para acordar una posición común sobre este asunto. Es que, la oposición estuvo muy cerca de lograr el quórum. El propio Peña adelantó que el presidente Macri dio vía libre a la discusión con una condición: que sean medidas con impacto fiscal neutro para no profundizar el déficit de la cuenta pública. Según trascendidos, el radicalismo ya habría entregado al gobierno nacional, tal y como lo prometió el gobernador Alfredo Cornejo, un plan alternativo para evitar que la suba de tarifas impacte de la manera que podría llegar a impactar, fundamentalmente la del gas, ahora en los meses más fríos en el hemisferio sur. En tanto, Elisa Carrió propuso que se puedan pagar en cuotas y un mayor control a las empresas prestadoras del servicio respecto de la calidad del servicio. Vamos a hablar de esta idea que la semana pasada anticipaba el propio Cornejo, que estaban elaborando un plan que le iban a llevar al presidente Macri, pero del cual no iban a dar ningún tipo de consideración o detalle hasta tanto el presidente lo tuviera sobre su escritorio. Ahora parece ser le llegó al presidente Macri. Y vamos a hacerlo con el subsecretario de Energía, pero de la provincia de Mendoza, Emilio Guiñazú. ¿Cómo le va, Guiñazú? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, Fernando? ¿Está bien decir que es el plan de Cornejo o está mejor decir que es el plan de la Unión Cívica Radical? No, es el plan de la Unión Cívica Radical. En este trabajo han participado profesionales, y expertos aportados por la Unión Cívica Radical, sí. Y obviamente el equipo local también hemos ayudado en la evaluación y la preparación de la misma, pero este es un plan que Cornejo lleva en su posición, en su calidad de presidente de la Unión Cívica Radical y no como gobernador de la provincia de Mendoza. ¿Y usted ahora habla como integrante de la Unión Cívica Radical o como subsecretario de Energía y Minería? Hablo como un asesor técnico del presidente de la Unión Cívica Radical, en este caso. Ajá. Bien, vamos al grano, Guiñazú. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, básicamente hay muchos mecanismos en los cuales uno puede trabajar la factura, ¿no? Recordemos que la factura tiene tres componentes: el precio del gas o el precio de la energía, el costo de la distribución y el transporte, que es un ítem que está regulado, y los impuestos. Nosotros hemos hecho una propuesta para trabajar sobre estos tres ítems por separado. En forma urgente, porque ya el invierno lo tenemos encima, y muchas de las cosas que se están haciendo se planificaron en un escenario que no es exactamente el que estamos viviendo hoy día en términos de inflación y en términos de actividad económica. Entonces, como así en su momento se corrigió la pauta inflacionaria, o como vamos corrigiendo la pauta de crecimiento, entendemos que es conveniente también hacer algún retoque en lo que es la estrategia de la recuperación tarifaria. Lo que estamos proponiendo nosotros es prorratear, básicamente, el consumo de los meses más fríos, obviamente, donde mayor consumo de gas hay, con parte de los meses en donde menos consumo de gas hay. O sea, achatar de alguna manera la curva de la demanda, prorrateando el gasto en los diferentes meses. Esto no tiene, casi como lo ha requerido el gobierno, ningún tipo de impacto fiscal para el gobierno, y el que en definitiva acaba financiando su propio gasto, pero de manera mucho más pausada, mucho más anticipable, es el propio usuario. Esa es una de las bases de la propuesta. Existen diferentes metodologías para hacerlo, lo vamos a estar discutiendo probablemente mañana. Una es establecer una tarifa plana con los promedios de los últimos años de consumo y hacer correcciones semestrales respecto a lo efectivamente consumido. Y el otro es establecer una tarifa estacional donde sí tengamos una diferencia en la factura, aunque sea menor, entre los meses cálidos y los meses inviernos, porque también se considera que es importante que la gente tenga una señal clara sobre lo que está gastando. Si la gente no sabe lo que gasta, no se preocupa por ahorrar. Entonces entendemos que una pequeña diferencia entre los meses cálidos y los meses de invierno es importante porque es una señal que la gente, un termómetro que la gente tiene en su bolsillo. Eso desde el punto de vista de la molécula, ¿no? Del gas. La otra parte es los costos del servicio de transporte y distribución. Sí. Es lo que se llama comúnmente la RTI. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, entendemos cómo llegamos hasta donde estamos, durante más de 10 años se mantuvieron congeladas las tarifas de los sistemas de distribución tanto de eléctrica como de gas. Esto provocó
un desfinanciamiento de las empresas, falta de inversiones, que hoy esos servicios no estén llegando a todos los ciudadanos que tendrían que llegar, y este gobierno cuando asume, inicia un proceso, la RTI, en el cual se vuelven a calcular cuáles son los costos totales del sistema, se define un monto, se discute con las autoridades de aplicación, se discute con los entes de regulación, y ese monto se pautó a ser reconocido en 3 cuotas, una por un 40% y 2 por el 30%. Eso es lo que nos golpeó fuerte. Eso es parte de lo que nos golpeó fuerte, exactamente. Las dos cosas van golpeando. La recuperación del valor de la molécula de gas o del electrón de energía eléctrica, sí, y el costo de la distribución del servicio de transporte y distribución. Sí. Las dos cosas pegan. Entonces, como hay que hacer un tratamiento integral de la situación, ya hablamos del tema de la molécula de gas, lo que hemos propuesto es que al ya haberse reconocido el 70% de la recomposición tarifaria que necesitan las empresas para poder operar y vender el servicio, el último 30%, que era para aplicarse ahora en el mes de abril, se aplique en 2 etapas. Un 15% efectivamente ahora, con el cual ya habríamos reconocido el 85% de lo que se analizó junto con las prestadoras de los servicios, y el otro 15% en el 2019. Bien, y en el último punto el término de los impuestos, que nos masacra. El tema de los impuestos también lo hemos pedido, es un tema más delicado, es más lento de analizar. Nosotros sabemos ya que nosotros pagamos diferentes impuestos nacionales y provinciales, sí, juntos con la tarifa, ¿no? Y esto aplica fundamentalmente al sector comercial. El sector comercial paga entre el 21 y el 27% del IVA, y muchas veces no es capaz de recuperar ese crédito fiscal que se le va generando con los servicios públicos a través del IVA que genera. No lo puede tomar porque el volumen que se toma originariamente no alcanza a cubrir luego para cubrirse en definitiva del impuesto. Exactamente, sí, exactamente. Entonces lo que estamos proponiendo es reanalizar las alicuotas, los diferentes segmentos, y llegado el caso ya dejar definido un mecanismo de reintegro para esos créditos fiscales que se terminan transformando indefectiblemente en un costo para el comerciante, ¿no? Guiñazú, se me ha terminado el tiempo. 2 preguntas, pero le pido por favor brevedad absoluta. Sí. ¿Guardan alguna expectativa de que el gobierno nacional pueda avanzar en esta idea del radicalismo? Absolutamente. Bien, la otra pregunta, la otra pregunta, corta. Es absolutamente razonable y el gobierno nacional ha mostrado razonabilidad en otros casos. Esperemos que así sea. Le hago una pregunta también cortísima. ¿Somos conscientes? A ver, cambio la pregunta. Usted como funcionario público, pero también como asesor técnico, ¿había otra forma de hacerlo por sí o por no? Mirá, no. Realmente nosotros teníamos que avanzar en una reconstitución de las tarifas y una reconstitución del costo de la energía. Bien. Después habrá diferencias tácticas que podrán discutirse, sí, pero esto que se ha hecho en estos 2 primeros años de gobierno era absolutamente necesario. Si no, realmente la Argentina iba de cabeza a un colapso energético que iba a tener un costo infinitamente mayor. La última pregunta, muy cortita. ¿Mendoza será incorporada a las provincias frías? Mendoza ya tiene un beneficio importante, que son los cupos de gas que tienen cada una de sus categorías de consumo. Sí. Se plantea la posibilidad de incorporar las tarifas patagónicas, es un tema que todavía está en discusión. ¿Van a avanzar ustedes con esa idea? Lo vamos a solicitar sobre todo para, Malargüe ya lo tiene, claro, y se está analizando aplicarse para otras regiones frías, sobre todo en el Valle de Uco. Pero de vuelta, Mendoza tiene un beneficio importante. Es cierto, ¿van a avanzar en el otro beneficio? Entre lo que son los beneficios patagónicos y el resto de la Argentina. Ya tenemos un beneficio y obviamente siempre peleamos por más, la provincia lo necesita, sí, pero también tenemos que ser conscientes que lo que no pagamos nosotros lo paga otro. Guiñazú, gracias, buenas noches.